hoy Aragón en Abierto. Hoy celebramos, como les decía, San Andrés y para ello viajamos ya hasta Libros, donde la tradición dice que hay que preparar pan bendito. No podría ser de otra manera, Beatriz, que merendando, ¿verdad? No podía ser de otra manera. Alba, en San Andrés, buenas tardes a todos. Y mira qué canasto que me ha dejado aquí Maribel, que no sería especial si no fuera por lo que hay dentro, ¿verdad, Maribel? Hombre, está la torta de San Antón, el pan bendito. El pan bendito que llaman aquí. La voy a abrir un poco ahí para enseñarosla. El pan bendito que celebraron este fin de semana. Así es, Alba, aquí porque hoy es San Andrés, pero aquí lo celebráis el fin de semana que más se acerca a la festividad de San Andrés. A la festividad de San Andrés, porque es que claro, es cuando más gente hay en el pueblo. Normal. Entonces pasa, el más cercano es el que se hace. El que se hace. Sí. Y aquí tenemos lo que se llaman las sopetas. Sopas, Porque está así cortadito, que es como se da en reparto de misa. Lo que se reparte al salir de misa. Oye, para todos los que han acudido a misa, claro. ¿Y si yo me quiero aprender a hacer un pan bendito, tú me enseñas? Pues nada, yo ¿Sí? en la medida que pueda te lo enseño. Vamos para la cocina. Esto se hace muy pronto. Yo le digo, tú me enseñas y ella me enseña. Porque además lo tenemos aquí todo preparado para enseñaros los ingredientes primero que necesitamos. Maribel. Mira, son huevos, harina, azúcar, agua, una pizca de sal, una pizca de levadura. ¿Y listo? Y listo. O sea que es sencillísimo. De entrada es sencillo, es un pan pobre, porque claro, en aquellos tiempos no había muchas posibilidades, entonces se hace. Quiero enseñarles un poquito esta foto que tenemos aquí, que están recién